Le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por estar nuevamente juntos en este Todos Uno de hoy. Y lo hacemos desde la ciudad de Bahía Blanca, en el Colegio Don Bosco, en compañía del Padre Vicente, a quien le agradezco, Padre, la atención porque sé que tiene mucho trabajo. Y lo primero que quiero pedirle es que sea usted quien se presente y nos cuente qué es lo que está haciendo, cuáles son sus actividades aquí. Bueno, muy buenos días para vos y para toda la gente de Santa Cruz, toda esta diócesis de Ríos Gallegos, tan querida y también regida por un hermano nuestro en la congregación, Monseñor Padre Obispo Romanín, ¿no? Bueno, mi nombre lo has anticipado, soy Vicente Martínez, Martínez Torrens, lo agrego no como un nombre así de doble apellido, sino para distinguirme del otro salesiano, también sacerdote, el Padre Vicente Martínez Reus. Entonces hemos decidido, a raíz de la correspondencia que nos llega a Vicente Martínez y uno no sabe a quién es, ¿no? Solamente la desviamos por el remitente, no lo conozco, debe ser para el otro. Entonces hemos decidido ponernos el apellido materno. Entonces yo soy Martínez Torrens. Estoy como director de acá del Archivo Histórico Salesiano de la Patagonia Norte, porque la región de ustedes, Santa Cruz y Tierra del Fuego, está unida por ahora con Buenos Aires y tiene el otro archivo también del Colegio Don Bosco, allá de la calle Don Bosco 4002. Bueno, mi trabajo es el de todo archivero o archivista que recopila, que preserva y que restaura aquellos documentos que con el tiempo se van deteriorando. Pero el objeto es mantener la memoria de nuestra Patagonia en forma particular, ¿no? Entonces aquí estamos juntando los materiales principalmente desde la llegada de los salesianos al país, 1875, pero desde siempre, o sea, desde siempre porque el archivo se va enriqueciendo con aportes de anteriores, ¿no? Tanto es así que el primer incunable que nosotros tenemos es un libro que se terminó de imprimir el día 7 de agosto del 1504. Entonces, eso te dice que no nos quedamos solamente a la historia de Bahía Blanca, de la Patagonia, sino también todo lo que es cultura y que es historia humana. Como buen salesiano, Padre. A mí lo que me trae a charlar con usted tiene que ver con esta fiesta que vamos a vivir próximamente, la beatificación de Ceferino, y es usted quien está trabajando con todos estos archivos. Y yo lo que quería pedirle es que no escatime detalles a la hora de contarnos quién es Ceferino y bueno, cuál ha sido su realidad, el tiempo que le tocó vivir y qué es lo que la Iglesia rescata de la actitud de Ceferino. Bien, sí, ya tengo en imprenta el libro para la beatificación. Siempre editamos nosotros un libro especial que va con todas las imágenes, las fotos personales, familiares, de su entorno, junto con una biografía, ¿no? Entonces ya está así en imprenta, de modo que va a estar para el momento de la beatificación. Y bueno, de Ceferino parece mentira que tengamos que empezar primero por distinguirlo, separarlo de esa confusión que mucha gente, con buena o mala voluntad, no puedo juzgarlos, me lo igualan a la difunta Correa, al Gauchito Gil, a Pancho Villa, a la Madre María, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Ceferino no es una leyenda, Ceferino no es un mito. Ceferino forma parte de la historia argentina, de la historia de la evangelización de los salesianos en la Patagonia. Forma parte de la historia argentina porque es hijo del gran cacique
Manuel Namuncurá, el cacique de las Pampas, nieto del terrible Cafulcurá. Su abuelo era de otro tipo, otro carácter, otro temperamento, otra actitud. Era Cafulcurá. Ceferino nace acá en la provincia de Río Negro, en Chimpay, el día 26 de agosto del 1886. Su familia es visitada constantemente por los misioneros, en aquel entonces, y el más famoso, a que ha quedado más registrado en la historia por sus acciones, es el padre Domingo Milanesio, que en una de las tantas misiones y correrías ahí por la zona, bautiza a Ceferino a la edad de 2 años, es el 24 de diciembre del 1888. Este contacto con los salesianos hace que su papá, que en un principio había pensado, a raíz de un pedido de Ceferino, de llevarlo a estudiar para podérsele útil a su gente. ¿Por qué este pedido? Sí, era la pregunta que le iba a hacer. Claro, es que su papá, después que depone su actitud así bélica, queda radicado ahí en la zona de Chimpay, pero subsiste con un sueldo de coronel, pero para él y toda su tribu. Entonces él le iba repartiendo su sueldo a 2 pesos a los varones, 1 peso a las mujeres, y con eso había que sobrevivir. Entonces la miseria era muy grande, muy grande. Y Ceferino ha vivido esta pobreza, ha vivido todas esas limitaciones, a tal punto que niño, muy niño todavía, cuentan sus hermanos, que cuando ellos se levantaban y su mamá Rosario miraba dónde está Ceferino, Ceferino ya había ido a hacer unas leñas, unas leñitas, a juntar un poco para ayudarle a mamá en la cocina y también lo que quedaba para salir a vender leña y con eso ayudar un poco a la economía del hogar. Luego volvía a sus quehaceres, que era el cuidado de las chivas, de los animalitos allí, en la casa. Entonces, al sentir tanta pobreza y ver que eso seguía en adelante, avanzaba, porque los pagos a veces se atrasaban, porque las cuentas del almacén de la familia Mateusi, que estaba allí en la zona, le llegaba y había que dar vales. Entonces, Ceferino pide eso a su papá. Su papá piensa, como ya tenía otro hijo en el ejército, que era teniente de ejército, llegó a ser segundo jefe del batallón 8, ahí de Buenos Aires, y murió tuberculoso allá. Pensó también en Ceferino a llevarlo al colegio militar y lo lleva al Tigre, a los talleres de la Marina, y lo ponen como aprendiz de carpintería. No sé si lo habrá pedido él, lo habrá pedido su papá, o habrá sido un dónde lo colocamos a un niño que todavía no sabía castellano, no era analfabeto. Entonces, bueno, aprender un oficio. Pero la disciplina militar a un chico que viene de las Pampas, de la plena libertad, y bueno, no le cuadró. Así que en una de las visitas, antes de retornar a sus pagos Chimpay, el padre entonces le pide a su papá, papá, esto no es para mí, cambiame. Y el padre, volver con el hijo después que le habían hecho todas las despedidas allí, le quedaba un poco. Entonces pensó, bueno, en primer término, recurrir a un amigo de él, que era el ex presidente, el presidente que había renunciado, Luis Sáenz Peña, y que guardaba muy buena relación con Manuel Namuncurá. Se va y se aconseja, y Sáenz Peña tiene a esa, se le prende la lamparita y dice, viene de la Patagonia los salesianos, los mencionó, dice, yo te voy a dar una carta de recomendación para los salesianos. Y él se acordó, sí, él ya se había visto con Monseñor Caliero,
él había conocido a Milanesio, entonces se alegra sobremanera y con esa carta de presentación se va al Colegio Pío IX de Buenos Aires y allí inmediatamente lo reciben. Así que queda como pupilo, alumno interno, ingresa en el Colegio de San Carlos o Pío IX el 20 de septiembre del 1897. Padre, a esta altura la preguntita es, ¿el trato de los demás hacia Ceferino era el común a todos o él sufrió algún tipo de discriminación? ¿Se sintió mal por ser indio? ¿Pasó algún tipo de privación o alguna ofensa en especial? El ambiente porteño es muy variado, ¿no? Está el porteño ese pilladito, ¿no? El sobrador, ¿no? Y está el otro, porque Buenos Aires es una mezcla de raza, un crisol de razas, ¿no? Entonces hay temperamentos distintos, ¿no? Entonces estaban los que admiraban a Ceferino por ser hijo de un cacique, las habilidades que él mostraba y las curiosidades, las anécdotas los atraían. Entonces siempre tenía un corrillo de gente que lo animaba, estaba con él, se interesaba. Y estaba el otro, ¿no? Que era un indio, entonces lo miraban despectivamente y esto. Pero yo estimo, por los datos que he recogido, que no fue por mucho tiempo, porque la personalidad de Ceferino los cautivó a todos por las destrezas, ¿no? Cosas que ellos ni soñaban, nunca habían visto. Cuando llegaba, una anécdota, llegaba el carrito del lechero trayendo la leche en aquellos tarros grandes, ¿no? Y bueno, Ceferino, por ahí como picardía, desencilló un poco el caballo y se dio unas vueltas en ese patio a galope y todo el mundo se quedó maravillado. Así en pelo, él corría y hacía lo que quería, una destreza con los animales y que los otros nunca lo habían visto, ¿no? Yo creo que ni en películas, porque en ese entonces tampoco no había mucho eso. Así que poco a poco se lo fue ganando, ¿no? Sufrió algo, sí, también por las situaciones culturales, ¿no? Preguntas ingenuas muchas veces, calculamos, algunas de ellas yo las he recogido y del propio protagonista, porque en una oportunidad, por ejemplo, cuando Ceferino narraba cosas y costumbres de su tribu, este muchachito que estaba leyendo en ese momento la historia así de las distintas etnias, él le pregunta a Ceferino qué sabor tenía la carne de cristiano, ¿no? Este era el chiquito Miguel de Salvo. Posteriormente se hizo salesiano, ¿no? Y él me narró personalmente, yo lo llegué a conocer en su ancianidad, me narró el hecho, ¿no? Y claro, era como tratarlo de caníbal, de antropófago, ¿no? Y Ceferino, con una humildad, y eso lo miró muy fijo para ver en la expresión del rostro qué grado de maldad, de picardía podía tener. Pero al ver que era una ingenuidad del chico, me dio unos lagrimones y cambió la conversación y nada, ¿no? Y admira padre de Salvo, posteriormente padre de Salvo, la actitud de Ceferino, que habiendo sido humillado en ese momento, jamás en el resto de su vida le reprochó esa actitud, ¿no? O sea, lo comprendió que era una cosa de chicos y nada más.